días, amigas, amigos de todo el país. Tengan ustedes un cordial saludo. También un cordial saludo para la gente que nos sigue fuera del país a través de internet. Que tengan una buena jornada en este día sábado. Estamos compartiendo con ustedes Pulso Económico desde este momento hasta las 10 de la mañana con toda la información que hace relación a la producción, la industria, el comercio, el crecimiento, todo lo que tiene que ver con la economía estaremos desarrollando aquí en Pulso Económico. Al principio les cuento que en la semana los emblemas privados han reajustado sus precios en combustible. Todos los combustibles ajustaron sus precios. También en el transcurso de la semana se estuvo hablando muchísimo de este tema, de una inversión de $40 millones aproximadamente en el departamento de San Pedro, en General Resquín, puntualmente la instalación de un frigorífico que va a generar importante movimiento económico para la zona y en especial un sostén, un crecimiento en lo que respecta a la producción ganadera y a la producción de carne. Se va a generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo en la zona, en forma directa, en forma indirecta seguramente que mucho más, ¿verdad? Pero es importante hablar de esto, por eso hemos invitado también para la segunda hora al médico veterinario Marcos Medina. Él es consultor en producción ganadera como también en producción de carne y ex ministro de Agricultura y Ganadería, quien va a compartir con nosotros nuestra mesa a partir de las 9 de la mañana. Bueno, y agradecemos igualmente a nuestros presentadores a poner en marcha la casa propia con el préstamo para vivienda de Xiroga Poná del Banco Familiar. Tasas desde 6.5% hasta 30 años de plazo con garantía fiduciaria. Solicita hoy en la sucursal más cercana. Si te ayuda a cumplir tus metas, es familiar. Banco Familiar, el banco para vos. Les comento que estamos a través de la 780M Radio 1 de marzo. Estamos en vivo también a través de YouTube en directo y la reemisión del programa se realiza a través del Canal Pro los domingos de 8 a 10 de la mañana. Canal 14 de Tigo Star y Canal 14 de Flow Personal. Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetro del 2026. Operá, pagá al día y participá. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, y también aprovechamos este momento, hemos celebrado el Día de la Amistad en la semana que estamos cerrando. Hemos compartido una jornada muy agradable con un grupo de amigos del grupo Amigo Cueté. Así que un cordial saludo para todos ellos, para los integrantes. No quiero mencionar a nadie porque de lo contrario me olvido de alguien y se va a producir el reclamo. Así que hemos pasado una jornada muy linda ese Día de la Amistad el miércoles pasado. Bueno, ya estamos también con nuestro invitado para esta primera hora. Está el arquitecto Rubén Cáceres, coordinador del área de tecnología y hábitat de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Y vamos a hablar sobre esto que ya es toda una novedad y están también compartiendo ya a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. La 15ª CRETA es el Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura. Así que nuestra bienvenida y un gusto tenerlo aquí en nuestro panel, en nuestra mesa, arquitecto. Muy buenos días, mi querido Alfonso León. Un placer compartir este espacio contigo y también con los oyentes de la radio.
Me resulta muy grato y me complace saber de que sos un seguidor de Radio Primero de Marzo desde sus inicios, ¿verdad? Y que también conoces a mucha gente de la comunicación aquí en Radio Primero de Marzo. Así que un gusto realmente tenerte y compartir contigo, arquitecto. Bueno, háblanos de este evento que indudablemente es un acontecimiento muy importante y a nivel regional que se va a desarrollar, ¿eh? Sí, es un evento muy importante, como lo decís, un evento a nivel regional del CRETA edición 15. Es un congreso regional de tecnología en arquitectura y este año, digamos, va a ser la ocasión de tratar la respuesta de tecnología de nuestro ámbito profesional a los cambios que se producen desde el punto de vista del cambio climático, sobre todo desde de la perspectiva del aumento de la temperatura, del problema del agua, ¿verdad? Estos cambios que se avisoran y que están asomando de vuelta con el tema del niño, la niña y todo ese cambio climático, ¿cierto? Arquitecto, ¿y se desarrolla, así como dice su nombre, a través de la tecnología o es presencial el Congreso? Sí, va a ser presencial. Presencial. Es presencial. Hay invitados congresistas a nivel regional, a nivel Sudamérica, también ponentes desde latitudes un poquito más alejadas, pero con una visión desde esos puntos, desde Latinoamérica, compartiendo con nosotros su visión, su reflexión con respecto a esta situación. La trascendencia o la importancia de alguno de esos expositores, ¿se puede mencionar algunos o al menos destacar también las actividades que desarrolla? Porque entiendo de que hablando a nivel regional, ¿verdad? Hablamos de las universidades y las facultades de arquitectura de diferentes países, ¿eh? Exacto. En el caso, digamos, del CRETA, involucra o incorpora, diríamos, las escuelas o facultades públicas de la región. Es una red que se creó a principios de los años 90, un poquito en el, digamos, en el contexto de lo que se formó en el Mercosur, cuando el Mercosur se genera, digamos, como mercado común en los años 90, a principios de los años 90. También las instituciones, en este caso públicas, escuelas de arquitectura, facultades de arquitectura públicas, vieron la necesidad de poder involucrarse, de incorporarse, también generando una red. Sí. Entonces, a partir de los años 90, a principios de los años 90, se generó esta red y cada tanto, a veces, digamos, cada año, cada 2 años, se va generando temáticas, reflexiones, congresos, ¿verdad? En diferentes países y de forma rotatoria. Y este año nos toca a nosotros. Ya. Arquitecto, y es lo tuyo, ¿verdad? Porque sos el coordinador del área justamente de tecnología de la FADA, tecnología y hábitat, indudablemente conoces mucho seguramente y también vas a tener a tu cargo la coordinación de los temas que se van a desarrollar, ¿verdad? Contale a la gente que nos sigue en qué consiste, cuáles son los temas fundamentales. Hablabas de condiciones climáticas, que es fundamental también en lo que respecta a la arquitectura fundamentalmente. Exacto. El contexto es el del cambio climático, fundamentalmente. Entonces, a partir de este fenómeno, lo que se busca es, diríamos, una respuesta tecnológica a estos cambios. El desequilibrio ambiental hace de que de repente tengamos hoy temperaturas mucho más elevadas de lo que se pudo haber tenido en momentos anteriores. El problema del desequilibrio también incorpora lluvias, diríamos, mucho más profundas que antes, porque o sobre todo que calan más en la ciudad. Y la respuesta, digamos, respecto a la tecnología, a la infraestructura a nivel ciudad, a nivel país y también la infraestructura edilicia, busca responder a esos problemas. Entonces, básicamente, ahí lo que se busca es
encontrar un punto de, digamos, de respuesta a este inconveniente que se genera. Y básicamente se centra en esos puntos, en la mirada de estos profesionales, colegas, arquitectos en especial, diríamos, van a estar detallando profundamente, digamos, esos inconvenientes que se generan, sobre todo a nivel regional, porque Latinoamérica tiene sus particularidades y en este caso lo que se busca es responder de la manera más creativa posible a estos cambios que se producen, ¿verdad? Se menciona también una tecnología adecuada y sostenible para la arquitectura, dice, y la ciudad ante la creciente demanda de agua. O sea que agua también es uno de los temas a ser tocados, abordados y desarrollados en este congreso. Exacto, exacto. Sobre todo, digamos, el agua digamos, en su amplitud, digamos, es decir, por un lado, el tema, digamos, de la evacuación y, digamos, conducción del agua a partir de los fenómenos de lluvia que tenemos, que son torrenciales últimamente, en pocos minutos una buena cantidad de agua. Digamos, la conducción eficaz de eso a nivel de la infraestructura urbana, digamos, por un lado, por otro lado, a nivel particular de las obras, diríamos, en la conducción correcta. Ahí se incorpora también el problema de la contaminación y sobre todo el tratar de ser, digamos, lo suficientemente prácticos y, digamos, volver a reutilizar el agua para fines, controlando un poquito todo lo que corresponde a el reciclado del agua y su aplicación correcta, ¿verdad? Entiendo que justamente ese es un tema preocupante para Paraguay y en nuestro ambiente. Y seguro que se contempla esto que voy a mencionar también, ¿verdad? Porque últimamente no se aprovecha y no se protege, no se cuida del agua en general y así en el término que abarca totalmente lo que respecta a agua. Me refiero a los cauces hídricos, arroyos, canales, entre otras cosas, que de repente nosotros mismos, los ciudadanos, contaminamos todos, porque se tiran basura, porque se tiran desechos, se obstruye el cauce de las aguas, tanto en arroyos como en otros tipos, y eso ocasiona un daño muy importante al medio ambiente. Así mismo. Mencionaste muy bien el tema de digamos, de la basura, sobre todo los cauces hídricos, porque, digamos, esto sabemos mejor que si el tratamiento digamos, de los residuos se da de manera eficaz durante todo ese proceso, podríamos tener un resultado mucho más, o sea, vamos a tener un resultado distinto con respecto a lo que tenemos actualmente. Vemos que, digamos, estos cursos de agua, diríamos, no están pudiendo desarrollar lo que, digamos, creemos que debería ser de forma natural, sobre todo cuando la cuestión de la infiltración de agua y compañía a nivel de suelo y la vegetación circundante permite también que esto se dé de una manera mucho más eficaz, ¿verdad? Y también esa disposición final de los residuos, ¿verdad? Porque también sabemos que hay un inconveniente a través digamos, de no disponer correctamente. Eso va a afectar al suelo, a los cursos hídricos, y nos va a costar un poquito más, digamos, volver a reutilizarlos, eso, ¿verdad? Exacto. Y tengo que mencionar, arquitecto, y creo que es oportuno por los temas que desarrollarán en el 15 Creta, ¿verdad? Y la atención que le darán al agua, porque felizmente nosotros hasta ahora no tenemos todavía grandes preocupaciones por falta de agua. Tenemos muchísima cantidad de yacimientos y, ¿cómo se dice?, reservas de aguas naturales, pero tenemos que ponernos a pensar y a cuidar también, porque es el momento. Yo creo que con el crecimiento que está teniendo Paraguay,
tanto en la economía a través de la producción, industrias, fábricas, empresas que se están instalando en el país, y el crecimiento poblacional nos tiene que hacer pensar de que hay que proteger eso y hay que cuidar. Exacto, exacto. Coincido plenamente contigo, Alfonso, en el sentido de que nuestra mirada de repente puede ser que sea solamente la ciudad y la disposición final del residuo y los cursos de agua, sobre todo como efectos contaminantes. Ya hemos pasado y creo que seguimos pasando en algunos casos el verter líquidos contaminantes a los cursos de agua. También mencionaste el caso, y un poco saliéndonos de la ciudad, de repente en el entorno, diríamos, de las ciudades, sea Asunción y sobre todo los polos de desarrollo que llamamos siempre a veces de repente como Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, ¿verdad? El campo en Esta especial. cordillera mismo, que es una zona floreciente en materia de agua mineral, agua potable, agua natural que se extrae cristalina desde las profundidades de la tierra. Exacto, exacto. Y sobre todo el impacto negativo que puede tener, diríamos, a veces la producción, digamos, o sea, por un lado, la deforestación que trae por un lado, por otro lado también los cultivos intensivos que se generan, los biocidas, de repente que a veces el suelo que tiene que recibir eso. Hay especialistas que saben muchísimo mejor que yo, solamente opino a partir de lo que leo, escucho la prensa radial, escrita, televisiva, sobre todo los especialistas cuando mencionan cuando de repente deforestamos esto y de repente aparece una tala indiscriminada, un cultivo intensivo, no diversificado, solo escuchar de repente, y cómo está reaccionando el suelo con respecto a eso, fundamentalmente. Porque, sobre todo, pues, se menciona que somos un país que estamos beneficiados por el tema del acuífero guaraní. Sí. Es una reserva que hay que tenerlo en cuenta porque no sabemos, digamos, a ciencia cierta, si es que no lo manejamos correctamente esto, cómo nos puede afectar en el futuro, ¿verdad? Inclusive hay ya otros países más afectados ya por la necesidad. Agua que le están echando ojo, están mirando y ya habrás leído, habrás escuchado, arquitecto, y usted que está mucho en este tema, ya se habrá informado de que en algún momento ya se habló de algunos países interesados en explotar el acuífero guaraní, por ejemplo. Exacto, justamente. Entonces, creo que hay que prepararse, hay que estar atento a todo esto. Estas reflexiones fundamentales en este congreso pueden, digamos, dejar un buen legado fundamentalmente porque hay países, como comentabas, que ya pasaban por eso. Caso particular de México, de repente vamos a tener un invitado de México justamente para comentarnos la experiencia que tienen ellos en sectores de la Ciudad de México que de repente tiene que estar pensando ya a nivel de tratamientos de agua, algo de lo que nos pasó ya en el Chaco o lo que pudo haber pasado, no recuerdo ya muy bien si se logró o no eso, el tema de las desalinizadoras para consumo del Chaco Central, ese tipo de cosas. Es una realidad que el Chaco lo vive, ¿cierto? Que nosotros, los que estamos en región oriental, creo que no lo estamos viviendo todavía y esperemos no llegar a eso, sino que prepararnos y generar los medios apropiados a partir de las experiencias que tuvieron otros países, ¿verdad? Ya. Yo hoy mencioné, arquitecto, justamente de manera intencionada la tecnología en la arquitectura, ¿verdad? Porque hoy día es un factor protagónico muy importante en la arquitectura, la tecnología. Exacto. Es como que es necesario o está incorporado al ADN de la arquitectura, de las construcciones en especial, y un poquito quiero ampliar acá el espectro, la infraestructura también, incluyendo las obras de ingeniería, ¿cierto? Los dos estamos involucrados con obras de construcción y de repente la tecnología, tanto en el ámbito de la arquitectura como en el ámbito de la ingeniería, es interesante porque acompaña, digamos, el desarrollo. O sea, eso es innegable. Necesitamos eso. Esa tecnología que, digamos, incorpora materialidad, técnicas, equipo, factor humano, digamos,
es una marca para, digamos, mostrar el desarrollo de un país. Sí. Ahora, en la medida que nosotros somos también consecuentes en el manejo de los recursos naturales de la mejor manera posible, de manera sostenible, vamos también a conseguir de que el equilibrio ambiental esté mejor. Hoy nosotros, como arquitectos, fundamentalmente, estamos más abocados a resolver de una manera más sostenible las construcciones que realizamos, sobre todo en pos de un equilibrio ambiental y sobre todo para bajar un poco los decibeles de alta temperatura, de desequilibrio ambiental, de muy fuertes vientos que antes no la teníamos, que hoy ya se da a través de tornados, ¿verdad? O de ventarrones que aumentan, diría un poquito, frente a momentos anteriores, ¿verdad? Sí. Hay cambios muy perceptibles en el sector climático, fundamentalmente en los últimos tiempos, los que vamos a hablar en el segundo bloque, ¿verdad? Porque ahora tengo que cumplir con una pausa y es importante hablar de eso. ¿Por qué? Porque, como dije, es perceptible, no nos damos cuenta perfectamente. Nuestro invierno no es tan crudo como otros tiempos. Así en que las temperaturas eran generalmente muy bajas. Exacto. Hoy no tenemos esos fríos que nos rompe la piel. Exacto. Bueno, vamos a la pausa. Cumplimos años y con muchos premios. Especialmente cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. Operá, pagá al día y participá. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, estamos compartiendo nuestra mesa con el arquitecto Rubén Cáceres. Él es coordinador del área de Tecnología y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, de la Universidad Nacional de Asunción, FADA. Y estamos hablando sobre el 15º CRETA, que es el Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura. Y te decía, arquitecto, que los cambios estamos notando, en el cambios climáticos, digo bien. Hoy, por ejemplo, estamos con temperatura que está por cerca de los 20 grados más o menos. Hasta inclusive uno con un poco de movimiento y una actividad siente calor. Y son temperaturas que no se dan generalmente en el invierno. Exacto. Estamos en pleno invierno. Eso es un cambio muy importante. Ese es un cambio muy importante que se está dando en el clima. Exacto. Y forma parte justamente de lo que también se suele llamar las olas de calor que tenemos. Estamos en pleno invierno, como bien lo mencionaste, y estas olas de calor que son de repente imperceptibles, o en algunos casos lo percibimos a través de estas particularidades, ¿verdad? Que tenemos una temperatura marcada, pero la sensación, ya hace un buen tiempo se habla de sensación térmica, ¿cierto? Sí, sí. Cuando estamos en verano tenemos marcado a veces de repente una sensación de 40 y tantos, ¿verdad? Grados, y la sensación se habla ya cercana a los 50. Entonces, eso en el caso del verano, ¿verdad? Que se genera esa situación. Y en latitudes como la nuestra, de repente, podríamos decir que como que tenemos todavía una bendición por nuestro emplazamiento geográfico, en el caso Paraguay, desde el punto de vista, digamos, de la posición geográfica, es decir, es muy distinto nuestra posición frente a países como Chile o ciudades como Santiago, Ciudad de México de repente, donde por la contaminación ambiental y toda esa cobertura gris del smog, ¿cierto? Sí se suma a eso una lluvia ácida,
digamos, genera inconvenientes, sobre todo para la oxigenación y la necesidad de respirar, y sobre todo cuando se desequilibró totalmente sin la presencia de vegetación, sin árboles, sin ese proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Y donde está totalmente desequilibrado el ambiente. Entonces empezamos a revisar un poco eso y ver cómo se podía mejorar esto. Y bueno, se ve que el origen es el desequilibrio ambiental, desde la vegetación, la contaminación ambiental, el agua, lo que hablábamos recién, ¿verdad? De todo esto se va a hablar, todo esto son temas a desarrollarse en el Congreso, indudablemente. Exacto. En este caso particular va a estar, hablando de Chile, va a estar una arquitecta, una colega de Chile, que es representante ante el organismo mundial digamos, tratando el tema del cambio climático, y va a venir con información muy nueva y calentita para este congreso que en este momento a nivel mundial se está desarrollando en otro país. Y bueno, como es una referente, también va a estar compartiendo con nosotros su experiencia y bueno, va a venir a comentarnos de qué se trató, su experiencia, posiblemente también la de Santiago, ¿cierto? Santiago de Chile. También tendremos invitados de Colombia, ¿cierto? Habíamos mandado en México. Tendríamos, en este caso, ponentes para charlas magistrales de 3 internacionales y 3 nacionales. Y luego tendríamos entre 60 y 70 ponencias en todo este evento de 3 días. Ya son día 19, 20 y 21 de agosto. ¿En la sede de la facultad, arquitecto? Sí, en la sede de la facultad, en el campus de la UNA de San Lorenzo. Ahí va a ser el evento. Lo tendremos desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta bien entrado la noche también para las charlas magistrales, que diríamos. Y también tendríamos workshop, lo que llamamos, ¿cierto? Digamos, talleres con los estudiantes, porque también está abierto a los estudiantes, y de paso hago propicia la invitación para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura que también no son de las instituciones públicas. Obviamente está abierto eso, porque va a venir bien, digamos, generar también ya conciencia en los estudiantes para que esto siga un proceso, digamos, echándole ojo a lo que se está dando a nivel mundial, sí, y lo que puede suceder para nosotros. Exacto. Acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y un dato importante también, especialmente para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNA, que para los estudiantes de la Facultad de la UNA, de Arquitectura de la UNA, es gratuito el Congreso. Exacto, es un tratamiento especial para los estudiantes, en especial para los profesionales docentes y no docentes. Sí hay una diferencia, ¿cierto? Se me adelantó un poquito, pero es importante reiterar para quiénes va dirigido el Congreso, quiénes pueden participar y el mecanismo para participar inclusive. Exacto. Está dirigido a los profesionales arquitectos, obviamente también ingenieros, como le comentaba, que el tema no solamente se reduce a una respuesta tecnológica a las construcciones de hábitat, fundamentalmente en cualquiera, digamos, de sus modalidades, sino también la infraestructura que requiere la ciudad. Y aquí la invitación está abierta también para los colegas de la construcción, los ingenieros, fundamentalmente, que están involucrados con las obras. Sí, sí, totalmente. Arquitecto, y otros temas, el hidrocarbono, sus secuelas, o hay un tópico especial dedicado a eso también, ¿eh? Sí, también una de las ponencias se va, digamos, referir a eso. Toda la incorporación de estos fenómenos al hábitat y nuestro ambiente también va a ser tema de análisis, de reflexión, sobre todo, y de respuesta también tecnológica de países que ya están pasando por eso, que no diría que han pasado porque
como que esto es cíclico, parece de repente, en algún momento parece que ya pasó y vuelve otra vez, ¿verdad? Algo así, decíamos, finales, no, mediados de los 90, finales de los 90, hablábamos en su momento de el fenómeno del niño, ¿cierto? Y bueno, parecía que eso terminaba, pero se dio luego en diferentes momentos de final de los 90 tuvimos unos 3 o 4 oportunidades de vuelta, ¿verdad? Y ahora se menciona que se aproxima otra vez finales de, creo que agosto, primeros días de septiembre, a estar preparados de vuelta porque se habla de lluvias intensas, sí. La infraestructura, ahí se va a poner de vuelta a prueba la infraestructura. Lo que podemos ya anticiparnos es a disponer, a preparar todos los cauces hídricos, la limpieza, la disposición final, cada uno en su casa limpia por sus canaletas, sí. Hacen por mantenimiento, ese tipo de cosas a tener en cuenta porque de repente después esto nos sorprende, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando justamente fuera del aire, mencionábamos eso, ¿verdad? De que de repente nuestro país, nuestra ciudad, especialmente Asunción, no está preparada para grandes precipitaciones, para grandes cantidades de agua caída, y eso ocasiona hasta inclusive situaciones trágicas a nuestra sociedad. Y es más bien por la falta misma también de cuidado, de darle el tratamiento necesario a los desechos, que generalmente uno, inclusive podemos ver cuando llueve que hay gente que tira su bolsa de basura al torrente de agua para que lo lleve. Exacto. Creo que ahí sumamos algo más negativo cuando sobre todo no tratamos la basura como corresponde. También necesitamos que el municipio, porque a veces también tenemos ciudadanos que correctamente preparan la basura para su disposición final, pero también a veces el municipio por A o B motivo a veces no realiza su tarea, es decir, vemos a diario a veces que se recolecta la basura, de repente están apiladas en alguna esquina, en alguna vereda, en algún predio público o lo que sea, y bueno, cuando no se dispone con el tiempo requerido, se viene una lluvia y esa misma basura es también un elemento que se suma a esto que venimos hablando. Aparte de lo que comentábamos ya en su momento, el tema de haber generado mucho pavimento asfáltico, la capa asfáltica, el hormigón, también como parte de la resolución, diríamos, de las calles, de las avenidas, que por un lado está bien, eso es cierto, pero por otro lado también debería estar acompañado de una solución de desagüe pluvial, ¿verdad? Obra que, por ejemplo, vemos a diario, en estos días fue tapa de diario, un barrio muy reconocido de Asunción, por ejemplo, quedando las tareas a medio terminar, o para no decir sin terminar luego, donde hay desagüe pluvial interrumpido, ¿cierto? ¿Verdad? Y bueno, y material de desecho en el costado, en el mismo lugar de obra, y eso no sabemos qué consecuencias va a tener, sobre todo en un barrio muy populoso, como el caso de San Pablo menciono, ¿cierto? Donde se tiene este problema, este inconveniente, ¿verdad? Un barrio muy reconocido con unos problemas del agua por las particularidades topográficas que tiene el barrio. Entonces, cuando se deja medio terminar eso, ese es otro gran problema, porque aparte, luego de ello tener el problema de haber pavimentado mucho y no realizar las obras de infraestructura acompañando eso, peor es cuando no se realiza. Creo que inclusive los directores de obras tendrían que participar del Congreso y escuchar un poco también lo que representa, digamos, esas dificultades que estás mencionando. Aparte de los daños al medio ambiente, a la naturaleza, a los caudales hídricos, inclusive ocasionan daños trágicos. Hay fallecimientos, hay personas que murieron por consecuencia de esto. El último caso de este chico que falleció en San Lorenzo, por ejemplo, que fue una obra no concluida y que le tragó prácticamente. Exacto, y ahí creo que es
una responsabilidad total del municipio, porque se parte de la base que es responsabilidad del municipio. Caso particular de San Lorenzo convencional, esto que fue etapa de diario en estos días, caso Barrio San Pablo en Asunción, y muchos a diario que vemos de repente obras inconclusas, digamos, donde nos involucra también las empresas constructoras, de repente ahí estamos otra vez, estamos nosotros, y toda una serie de desórdenes administrativos que también acompañan. Entonces se suman a este fenómeno que de por sí luego ya es complejo. Y si se suma a esto, otra vez, desórdenes administrativos, se suma a esto, ya sea desde el punto de vista de los contratos que se generan, las obras inconclusas, los famosos anticipos, que luego desaparece la empresa constructora, o lo contrario, los desórdenes administrativos de los municipios, caso Asunción, por ejemplo, la no realización de obras que se prometió en su momento. Bueno, me toca muy cerca porque soy miembro de una comisión de vecinos, soy de comisión vecinal, y me toca muy de cerca esto. Y en las comisiones vecinales, digamos, maneja una sensibilidad de la población, sobre todo en obras que se prometen y no se realizan, o si se realizaron, se inicia y no terminaron, ¿verdad? Entonces, eso se incorpora a este problema, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Por eso decía hasta de forma intencionada de que deben participar los directores de obras, funcionarios vinculados a las obras municipales. Exacto, es muy importante, sobre todo porque aparte, digamos, de tener en cuenta ese desequilibrio que comentamos en un principio, pequeñas acciones que vamos haciendo van sumando, y parece que no es esto nomás lo que vamos a hacer, y no es esto nomás porque hacemos esto nomás lo que vamos a echar. Decimos acá sobre Félix Bogado, casi frente a Aranjuez, el famoso predio que tenía un bosquecito interesante. Exacto, creo que ya no existe. Ya no existe, ahora están en construcción de una obra. Exacto, exacto. Y esas particularidades de, por ejemplo, las licencias para deforestar eso. Ese es un hecho, parece aislado, pero un hecho aislado más otro hecho aislado, y así se va sumando, vamos deforestando ciudad. Y el campo todavía ni hablar, ¿verdad? Porque reservas que se pensaban que tenían que hacer reservas, ¿verdad? De repente en esa tala indiscriminada o el cultivo, digamos, extensivo, generaban también estos fenómenos que se producen. Entonces, no estoy en contra de eso, al contrario, estoy a favor de esos, digamos, estas producciones, pero hay que cuidar el ambiente, porque después finalmente las consecuencias tenemos techos que vuelan, porque las cargas de viento son aún mucho más fuertes que la de antes. Construcciones que vuelan, que antes teóricamente no tenían ese problema, túneles de viento que se generan en ciertos sectores, ¿verdad? O sea, se va muy agresivo el medio ambiente justamente porque a raíz de estas inconsciencias que tenemos así en forma muy particular, nomás de repente se van sumando, ¿verdad? Sí, y son los resultados de cambios climatológicos que se dan a consecuencia de esa deforestación o esos procedimientos que afectan a grandes proporciones de vegetación. Exacto. Totalmente. Bueno, les presento los títulos que aparecen en Mega Cadena, el diario digital. En las fechas se destaca estas informaciones: rehabilitación de Ruta PI 22, se presentan a licitación 6 consorcios para las obras, corredor estratégico para la economía del norte del país. Rescatan a 14 paraguayas víctimas de explotación sexual en Santa Catarina, Brasil. IPS reduce del 63% al 27% faltante de medicamentos. Doble asesinato por venta de oro que salió mal. Macabros detalles del asesinato de Roselyn, la adolescente de 14 años. Multa récord de $567 millones
a Meta por riesgo en seguridad infantil. Son algunos de los títulos que trae la página digital, el diario digital de la mega cadena. Cumplimos con la pausa. Poné en marcha tu casa propia con el préstamo para vivienda Xiroga Poná del Banco Familiar. Tasas desde 6.5% hasta 30 años de plazo con garantía fiduciaria. Solicita hoy en la sucursal más cercana. Así te ayuda a cumplir tus metas. Es familiar. Banco Familiar, el banco para vos. Bueno, últimos minutos que estamos compartiendo con el arquitecto Rubén Cáceres, coordinador del área Tecnología y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, FADA. Y bueno, para ir cerrando un poco, reiterar los temas y en qué consiste el 15º Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura Creta. Sí, los temas que vamos a estar focalizando en especial van a ser el problema del agua, ¿verdad? El problema del agua desde su disposición, de su recuperación, en especial comentábamos en algún momento la necesidad de que esa agua pueda ser reutilizada, sea administrada correctamente, desde sus diversos ámbitos, es decir, el agua de lluvia, el agua de producción como desecho desde las industrias o la producción humana como tal. Vamos a estar también focalizándonos en el tema de las olas de calor, es decir, en especial el ambiente contaminado que tenemos últimamente y lo que genera eso como calor en las ciudades. Y también mencionamos en algún momento el microclima que fue también cambiando, no presente en las ciudades, sino también en la parte del campo fundamentalmente, porque también se siente eso. Y esto es, digamos, está abierto como un espacio de debate, de reflexión para arquitectos, ingenieros, en especial porque no se va a centrar netamente, única y exclusivamente en obras de arquitectura, sino también es interesante la reflexión que se quiere desarrollar en estas ponencias magistrales de ponentes internacionales, que en este caso son referentes en esos países, caso de una arquitecta chilena, Pamela Dietz, un arquitecto colombiano también que va a estar presente, que trabajó con el gobierno colombiano en el tema del hábitat y la producción de construcción, sobre todo masificada. Y también tendremos a un referente mexicano, en especial tratando estos puntos que estamos comentando. Y a nivel nacional también vamos a tener 3 referentes para las clases magistrales. Se va a incorporar también charlas técnicas, sobre todo las respuestas que dan a veces las empresas o la producción de tecnología como respuesta a estos fenómenos, ¿verdad? Y también se dará el workshop, se va a trabajar con los estudiantes un poco sobre la base de cómo generar creativamente nuevas soluciones tecnológicas a estos fenómenos que se producen. Y vamos a tener la particularidad de una docente investigadora de la Facultad de Química, invitada en especial, un tema muy interesante, por eso está también abierto a los colegas químicos, porque la verdad está abierto todo, sino que en este caso particular alguien que
digamos, estuvo trabajando con dos universidades en la investigación, una de Brasil y otra argentina, en sacar provecho al coco, ¿verdad? Al coco, nuestro coco clásico, cómo industrializar y cómo incorporar en una pintura protectiva, aislante para las construcciones. Qué interesante. Entonces, como esa mirada distinta de una persona que no está en el presente en el ámbito de la construcción, puede dar un insumo importante, interesante a lo que es esto, ¿verdad? Y cómo se puede aprovechar esos recursos que se dispone de forma creativa y ser un poquito más empático con este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Y no quiero pasar por alto, y no está de más decir también de que el Congreso en sí va a ser también un evento de aprendizaje para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Exacto, es abierto para todos los estudiantes de las también universidades privadas. Tenemos universidades públicas también en otros rincones del país, ¿cierto? Invitados también para ellos. Va a ser muy interesante porque también tenemos que ir mirándoles a los estudiantes, futuros colegas, para pasarle la posta a ellos también, porque esto es muy cíclico todo, y ir incorporándole a gente, digamos, en esta reflexión y sobre todo en la búsqueda de soluciones a estos fenómenos que se producen, ¿verdad? Está todo dicho, arquitecto. El Congreso 15 CRETA se desarrollará del 19 al 21 de agosto en el campus de la UNA. Así mismo, 19 al 21 le esperamos entonces a todos los colegas arquitectos, ingenieros. Invitación muy especial también para, como decías y muy bien dicho, creo que para nuestros referentes en la administración pública, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas, los directores de obras, los municipios, para tratar este tema que no es una cuestión solamente de universidad, docencia, investigación, sino también la gestión, porque hay un componente de gestión también que va a ser considerado, es decir, cómo gestionar estos problemas de solución general para todos, ¿cierto? Bueno, gracias por venir, gracias por compartir con nosotros nuestra mesa aquí en Pulso Económico, arquitecto. Un gusto realmente compartir contigo. Un gusto, mi querido Alfonso León, y también compartir con usted este momento especial. El arquitecto Rubén Cáceres, coordinador del área Tecnología y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, FADA. Bueno, nosotros establecemos una pausa en la segunda hora. Como les decía y como adelantaba al inicio del programa, vamos a tener un tema realmente interesante y una buena noticia, especialmente para el departamento de San Pedro, en donde se va a instalar por primera vez un frigorífico que va a fortalecer la producción ganadera, la producción de carne fundamentalmente, y va a ser un aporte importante para la economía de ese departamento. Me refiero a la instalación de un frigorífico con una inversión de $40 millones. De todo esto vamos a hablar con el médico veterinario, consultor, ex ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina. Cumplimos con la pausa. Bueno, seguimos con Pulso Económico a través de Radio Primero de Marzo 780. Estamos en vivo a través de YouTube y la reemisión del programa se realiza los domingos de 8 a 10 de la mañana a través del canal Pro, canal 14 de Tigo Star, canal 14 de Flow Personal. Y en esta segunda hora vamos a hablar de esto que yo les comentaba justamente, y se refiere al frigorífico que ya está en plena construcción
en General Resquín, departamento de San Pedro. Y es un proyecto sumamente ambicioso que va a dar oportunidad de crecimiento a muchas familias, un crecimiento sostenible de la ganadería, de la producción de carne, en especial en el departamento de San Pedro. Es el primer frigorífico con una inversión de 40 millones de dólares aproximadamente. Se va a generar puestos de trabajo para 1.000 personas en forma directa, y en forma indirecta seguramente que mucho más todavía, pero son los beneficios que da un emprendimiento de esta naturaleza. Y para hablar de ello hemos invitado al doctor Marcos Medina. Él es médico veterinario, consultor hoy día en el sector ganadero y en la producción de carne, y también ex ministro de Agricultura y Ganadería. Bienvenido, doctor, un gusto compartir contigo nuestra mesa. Un gusto siempre, Alfonso, compartir contigo, la audiencia, y bueno, un placer poder estar aquí contigo y la audiencia. Bueno, y entiendo que va a compartir conmigo seguramente, o quizás va a ilustrar más para la gente que nos acompaña y que nos sigue a través de los medios de la mega cadena, esto que señalaba del crecimiento, el fortalecimiento, la sostenibilidad de la producción ganadera en el departamento de San Pedro, que en los últimos tiempos iba bajando un poco en su nivel de producción, y que hoy día con este frigorífico puede ir repuntando de nuevo, puede ir creciendo la ganadería en el departamento de San Pedro, y más ahora ya también la producción de carne definitivamente. Es así, Alfonso, realmente esta inversión es una inversión que probablemente tendrá un impacto significativo en todo el departamento de San Pedro. Es importante recordar que San Pedro es un departamento tradicionalmente ganadero. De hecho, toda la zona norte de la región oriental representa aproximadamente el 30% del hato ganadero del país. San Pedro fue por mucho tiempo una zona de engorde de ganado, lo sigue siendo de cierta manera, y definitivamente esta inversión va a representar un incentivo para toda la producción, de tal forma a acompañar la demanda que existe por carne bovina, y permitir que más productores puedan reforzar sus esfuerzos y, bueno, tener una producción acorde a esta demanda, y con un frigorífico en la zona que definitivamente va a generar un impacto en términos no solamente de la producción, sino también de oportunidades, mano de obra directa, mano de obra indirecta, y un beneficio a toda esa zona del país. Decía, la meta final seguramente unos 1.000 puestos de trabajo, ¿verdad? Pero eso es en forma directa, pero en forma indirecta muchísima gente se va a vincular a esto. Sí, es importante recordar que la industria frigorífica es una industria que tiene un impacto muy importante en industrias conexas. Entonces no es solamente la producción, la industria de carne en sí, sino que es también la industria de los embalajes, es la industria que está detrás del transporte, o sea, es el servicio que está detrás del transporte, los servicios financieros que pueden darse alrededor, en fin. Estamos seguros que esta inversión que se está realizando va a ser importante en todos los sentidos. Decía que la inversión es de 40 millones de dólares y ya las obras de construcción se han iniciado. Sí, en realidad es interesante lo que está haciendo esta empresa, es la empresa Estrellita. Es una empresa que está hace mucho tiempo en el país. Ellos iniciaron con la producción, después fueron a una marca que de hecho está presente en algunos puntos de expendio en el país, y hoy apuestan a que, bueno, esa cadena siga avanzando con una industria que va a apuntar, por supuesto, a su propia producción, pero también a la producción de la zona, y probablemente esta va a ser una producción más dirigida a ciertos mercados de alta exigencia, así como hay
carnicerías boutique probablemente. Este sería una especie de frigorífico boutique, en el sentido de que va a apuntar a acceder a mercados de alta exigencia. Quizás no tenga el volumen de faena que sí tienen otras industrias, pero definitivamente va a apostar a dar garantías a los consumidores de tener una trazabilidad a través de toda la cadena para llegar con un producto de alta calidad. Ya, y el viceministro de Rediex, Eduardo Gustale, destacaba de que se trata de una inversión nacional realizada por una familia paraguaya con más de 5 décadas de trayectoria en el país, dice, y vinculada a la reconocida marca Estrellita Nelor, como mencionaste también, doctor. Esto quiere decir de que la inversión es una continuación, digamos, de lo que ya inició esta familia Junqueira, creo que es. Así es. Sí, y que inició esta familia y ya es capital nacional. Sí, es más, es interesante que esta es una familia que está radicada en el país, y ha apostado justamente por Paraguay y bueno, trae esta inversión con una idea innovadora que como estábamos diciendo, creo que va a ser más que importante. Y también es un modelo que, digamos, hace bastante se viene hablando en el país, donde los mismos productores apuestan a tener sus industrias. Eso creo que es algo innovador y hay mucha expectativa en el sentido de que un productor que incursiona en el área de la industria, realmente marque una nueva forma de hacer negocios, y bueno, y brinde estas oportunidades para toda la cadena. Ya. El doctor Silfrido Van Garten, veterinario también, seguro que le conoces, ¿verdad? Porque es de la zona de San Pedro. Sí. Él destacaba y mencionaba justamente que en los últimos tiempos ya perdía posición en el lugar ocupado por el departamento de San Pedro en materia de producción ganadera. Porque yo recuerdo en décadas pasadas, San Pedro era un departamento más conocido por la producción ganadera y finalmente iba cayendo un poco. Y como son tan trabajadores, es un departamento de mucha gente trabajadora, ¿verdad? Optaron por la agricultura, inclusive ya tienen la producción de hortalizas, frutas, hasta frutillas están cultivando y están cosechando en el departamento de San Pedro, especialmente en San Pedro de Cuamandeyú, en varios distritos. Y esto nos hace pensar de que, bueno, ahora seguramente va a recibir un nuevo impulso la producción ganadera. Sí. Y lo que es interesante aquí también, Alfonso, es que este departamento, como bien mencionaste, se posicionó también como un departamento de producción agrícola. Probablemente lo que va a suceder es que parte de esa misma producción agrícola se va a utilizar para engordar los animales, que es un poco la tendencia que está ocurriendo a nivel del país, donde en la última etapa de la producción se intensifica a través de la alimentación con granos. Entonces los animales terminan más rápido y digamos con una mejor calidad de carne muchas veces. Entonces, digamos, se va a cerrar un ciclo y se va a generar una integración entre la producción agrícola y la producción ganadera, con lo cual también va a haber un valor agregado, porque cuando nosotros transformamos granos o proteína de origen vegetal en proteína de origen animal, se genera un valor agregado, que no es solamente el precio, sino que es todo el trabajo y las oportunidades que desde lo social se presentan a las comunidades que pueden integrarse a esta integración, que puede ser parte de este proceso. Ya. Y tenemos que también destacar, doctor, de que la producción de carne en Paraguay es un rubro que se está desarrollando de manera acelerada,
Y hablamos en otra oportunidad contigo de la diversificación, inclusive de la producción de carne, que hay carne avícola, que hay carne porcina, inclusive que ya se están exportando. Y eso hace de que la contribución de un frigorífico en Paraguay, por más de que hablemos de la zona nomás, ¿verdad? A nivel nacional para la economía es conveniente. Y es definitivamente lo que se está apuntando para dar mayor valor agregado, es decir, que la producción pase por este proceso industrial, se genere estas oportunidades, se genere valor y finalmente Paraguay vaya fortaleciendo su posición como un país productor de alimentos, en este caso carne bovina, pero como bien mencionabas también la producción de otros tipos de proteínas, porque finalmente esa es la gran oportunidad que hoy tenemos como país. Hay una demanda mundial de alimentos sin precedentes. Cuando hablamos específicamente en el caso de la carne bovina, el mundo hoy requiere carne y no hay suficiente carne en el mundo para todo lo que se pide. Entonces, todo esfuerzo que haga el Paraguay en producir más carne bovina en este caso, tiene la garantía de que va a tener mercados para llegar y bueno, es definitivamente una gran oportunidad para el país y para el departamento de San Pedro. Sí, cuando hablamos de frigorífico, hablamos de carne tratada, de carne de primer nivel, sí, que indudablemente apunta seguramente a un mercado exterior. Definitivamente, y como estábamos mencionando, en particular, en principio este frigorífico apuntaría a producir una carne de mucha calidad para satisfacer a mercados de alta exigencia, integrando la producción de la propia empresa con la producción de probablemente otras alianzas que realicen en el departamento, y llegar hasta los consumidores que hoy exigen ese tipo de carne con todas las garantías, por supuesto, que el país brinda en ese sentido. Ya, y la carne como un factor de ingreso de divisas al país, indudablemente que está posicionada en un lugar privilegiado, ¿eh? La carne sigue siendo el tercer renglón de ingresos en el país. Representa aproximadamente el 14% de nuestras exportaciones. Si bien hemos tenido una caída en el volumen de exportación, hemos tenido un salto importante en el valor, entonces hubo una compensación. Y bueno, la tendencia creo que va a seguir siendo la misma, de que Paraguay se mantenga como un país productor de carne para el mundo, y definitivamente la presencia de un frigorífico con este enfoque es algo innovador que estamos seguros va a generar ventanas de oportunidades para muchas otras cuestiones. Y el hato ganadero está en tren de crecimiento de nuevo, ¿verdad? Estamos en una tendencia realmente a lo que se denomina retención de vientres, es decir, la gente está reteniendo sus vientres, sus hembras, para producir más animales. Sí. Entonces eso hace que tengamos, digamos, una perspectiva de al menos mantener lo que tenemos y probablemente tener un pequeño salto. También aquí es importante entender, Alfonso, que la disminución del hato responde también a que hay otros sectores que están entrando a la producción, digamos, en cierta forma compiten con la ganadería, con las tierras ganaderas, como ocurre bien en el departamento de San Pedro, donde tradicionalmente esas eran tierras de pasturas, pasaron a producción agrícola, hoy también están pasando a la forestación. Entonces, muchas de las tierras que eran destinadas a ganadería hoy están pasando a otros rubros, lo cual en un sentido también es una buena noticia, porque implica que hay mayor inversión, mayores oportunidades, y que finalmente el Paraguay se está posicionando como un país productor de alimentos para el mundo. Sí, ¿por qué señalaba doctor justamente eso del hato ganadero? Porque entiendo que con más frigoríficos y con mayor mercado,
se necesita tener un mayor margen de producción de vacunos en pie para poder faenar. Definitivamente, hoy hay, digamos, una falta de ganado en términos de lo que se requiere para la faena. De hecho, nuestra industria hace un tiempo viene con lo que se denomina una capacidad ociosa, es decir, la industria puede faenar más de lo que se está produciendo, lo cual también es una gran oportunidad porque significa que todo lo que produzcamos va a tener salida, algo que es muy positivo como rubro, sí. Porque recordemos que hay otros rubros donde ese es el problema, no hay suficiente demanda y muchas veces los productos no tienen el mercado y tienen que inclusive muchas veces ser desperdiciados. Eso no ocurre con la carne. Sí. Y bueno, y por eso es también que muchos productores y principalmente pequeños productores, yo estuve justamente por la zona de San Pedro y Concepción en esta semana pasada, y uno ve ese fenómeno de pequeños productores que tienen 15, 20, 30 vacunos que apuestan justamente a la producción ganadera porque es un sector que les da mercado seguro, precios estables y finalmente se convierte en una suerte de factor de seguridad social para estos pequeños productores por todas las ventajas que tiene la ganadería como negocio. Ya. Sin embargo, tenemos que decir y reconocer, admitir de que Paraguay felizmente está posicionado en un lugar de privilegio en el mercado internacional de la carne. La carne paraguaya es valorada a nivel internacional. Sí, Paraguay ha hecho un muy buen trabajo en el sentido de posicionarnos en muchos mercados. Si bien aún tenemos oportunidades de mejorar ese posicionamiento, principalmente en términos de la calidad y los atributos de nuestro producto. Paraguay es un país que produce lo que se denomina técnicamente a cielo abierto, es decir, a campo. Y ese animal está criado a campo, con estándares de bienestar animal, sin el uso de hormonas, sin el uso de antibióticos. Es en cierto sentido decir, la producción de la carne paraguaya es una carne natural. Esa carne natural producida mayormente a pasto, tiene una alta demanda y un alto valor en los mercados internacionales. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de seguir haciéndoles saber a los consumidores que nosotros tenemos ese tipo de productos y que bueno, estamos ahí para satisfacer esa demanda en diferentes mercados. Esa alimentación es fundamental para la calidad de la carne. Es fundamental para la calidad y también es fundamental para la calidad en términos nutricionales de esa carne, porque está demostrado que el bovino, cuando consume pasto fibra, transforma en uno de sus estómagos que se llama el rumen y produce un tipo de ácidos grasos que, para ponerlo en contexto, sería como una especie de omega que producen los peces. El ganado bovino, cuando consume pasto, produce un tipo de ácido graso que es muy beneficioso para la salud humana, que genera grandes beneficios, por un lado, además de la cantidad de minerales y el equilibrio en el contenido de grasa, que hoy está demostrado que es altamente beneficioso. Es más, hoy está en muchos países, incluido Estados Unidos, ellos están cambiando su esquema nutricional de niños, asegurando que los niños consuman carne en los primeros 1000 días de vida. Eso es fundamental. Un ser humano que no consume proteína animal y principalmente carne en los primeros 1000 días de vida está en riesgo de tener un desarrollo cognitivo inferior al promedio. A vuelta de la pausa vamos a hablar, doctor, sobre la diversificación de la producción de carne, que ya no se centra solamente en carne vacuna en los últimos tiempos. Vamos a la pausa y volvemos en un momento.
Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. Operá, pagá al día y participá. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, doctor Marcos Medina, la diversificación, digamos, de la producción de carne en el Paraguay está en pleno auge, se está desarrollando hoy día. Y es un factor clave, diversificar es un factor clave para las oportunidades del país. Como mencionábamos anteriormente, hoy en términos de la producción de proteína animal tenemos rubros como la producción porcina, la producción de aves también. Que están en auge. Y lo que hay que entender es que un paso detrás tenemos nuestra gran fortaleza, que es la producción de proteína vegetal, es decir, la producción de soja y maíz principalmente, que nosotros tenemos en el país y que exportamos, se va a otros países para dar de comer animales, para producir proteína animal. Entonces, lo ideal es, y el objetivo es que esa proteína vegetal, la soja y el maíz, se quede en Paraguay para producir proteína animal, aves, cerdo, carne bovina, leche, y que ahí se genere el valor agregado y que ese valor agregado se quede en Paraguay. Y ¿cómo se dice? Los mercados también están creciendo y están variando. En el mundo en general hay un aumento de la demanda de alimentos que está dado por una serie de variables. Primero, está aumentando la población. En segundo lugar, está aumentando el poder adquisitivo de la población, de la clase media principalmente. Y lo otro es la urbanización del planeta. El planeta se está urbanizando y hay regiones como el Asia, donde hasta casi el 90% de la población van a vivir en ciudades. Esa gente no va a producir sus alimentos. Sí. Necesita que alguien en el mundo produzca sus alimentos, y es donde nosotros tenemos la gran oportunidad. De hecho, hoy el Mercosur representa el 40% de las proteínas de origen animal que se exportan al planeta. O sea, de cada 10 kilos que se consume en el planeta, 4 kilos se produce en el Mercosur. Y Taiwán ahora está comprando carne porcina, inclusive de Paraguay. Taiwán ha resultado ser un incentivo importante, especialmente para rubros como el porcino y ahora el de aves, que con la apertura de este mercado definitivamente hay una señal positiva para el resto de la cadena, que están intensificando las inversiones y los procesos productivos para tener mayor producción, mayor oferta y poder llegar a este mercado. Ya, y nuestra capacidad de producción está acorde con la demanda que estamos teniendo actualmente. Nosotros estimamos que hoy producimos alimentos para unas 100 millones de personas, pero en algunos estudios que hemos hecho, proyecciones realizadas, Paraguay tiene la capacidad de al menos triplicar su capacidad productiva. Nosotros, siendo más eficientes, podemos producir alimentos hasta para 300 millones de personas. Podemos triplicar nuestra producción y bueno, y con eso todo el valor agregado, todos los beneficios para el país y la población que pueden venir. Ya. ¿Y qué expectativa tienen de acuerdo a esos estudios que están trabajando ustedes para el cierre del año en materia de exportación de carne? Hay una tendencia a aumentar el valor de los exportados, si bien probablemente vamos a disminuir el volumen. ¿Por qué vamos a exportar más en valor? Porque el precio de la carne ha aumentado. Estamos en valores históricos de exportación de carne y probablemente vamos a mantenernos con esos valores. Hay diferentes expertos que hablan del tema, pero probablemente esta situación se va a mantener aún por unos años más. Algunos hablan de 3 a 5 años, algunos inclusive más positivo al respecto, hablan de que podría llegar inclusive a 10 años. Entonces hay una tendencia de que los precios de la carne, de exportación de carne, sigan subiendo
en los siguientes años. ¿Y la caída de la cotización del dólar influye en eso, en los precios Claro, fundamentalmente? influye en el precio cuando lo pasamos a guaraníes, ¿verdad? Pero como usualmente la balanza comercial se maneja en dólares, digamos, el cálculo se hace en dólares, hay, digamos, en dólares tenemos una tendencia alcista. Sí, evidentemente cuando ponemos el factor tipo de cambio al guaraní hay una disminución o un equilibrio en ese sentido. Pero en general yo creo que la tendencia va a seguir que los precios sigan subiendo. ¿Y es valiosa, digamos, la participación del sector privado en la producción ganadera? Me refiero al cumplimiento de las exigencias sanitarias que hace de que Paraguay hace bastante tiempo mantenga un estatus sanitario. De hecho, nuestra alianza público-privada, la alianza público-privada que se ha construido en Paraguay entre el sector productivo, la industria y el Estado, principalmente el SENACSA, como órgano rector de la sanidad animal, es un modelo declarado por la Organización Mundial de Salud Animal como un modelo a seguir por otros países en situaciones similares. Entonces, ese rol del sector privado ha sido crítico. Nosotros tenemos un esquema de alianza público-privada muy innovador, donde el sector privado no solamente se empodera de la política pública, en este caso la vacunación contra la fiebre aftosa, sino que también la financia. Eso es un caso muy raro en el mundo. O sea, el productor no solamente hace el trabajo, sino que también paga por el trabajo. Sí. Para ponerlo en contexto, lo que sucede en otros países acá mismo en la región, es que ese trabajo de vacunación hasta puede que lo haga el productor, pero el Estado es el que paga, el que solventa. En cambio aquí el productor se empodera de la política, ejecuta, la hace y la financia. Entonces es un modelo muy innovador que definitivamente hace llegar al punto que mencionaba de que el rol del sector privado, de los productores, ha sido crítico para llegar a donde estamos hoy. Y es muy valioso eso porque entiendo de que en otros rubros generalmente no ocurre. Por poner un ejemplo y un rubro muy corriente, por ejemplo, en el servicio de transporte, por ejemplo, el Estado prácticamente es el que solventa todo. Sin embargo, en esto que estás mencionando, doctor, la participación privada es fundamental y pone capital. Correcto, y creo que es muy importante también en términos de políticas públicas, porque con estos esquemas público-privados, donde el sector privado ejecuta y financia, lo que sucede es que las políticas públicas no solamente avanzan con mayor premura, sino que también tienen mayor estabilidad. Fíjate lo que ha pasado con la vacunación antiaftosa. Este es un proceso que inició en los años 2000, un poquito antes quizás, y han habido cambios de gobierno, cambios inclusive de signos políticos, han habido decenas de políticos, ministros, autoridades que han ido cambiando, pero la política no cambió, la política pública no cambió. ¿Por qué? Porque el sector privado se mantiene. Entonces, quizás los actores políticos públicos cambien, pero el actor privado se mantiene y eso le da estabilidad a la política pública, que es lo que de repente pasa. Vimos casos donde, no sé, se viene a la mente el Metrobús, viene un gobierno y dice, no, esto que se hizo, vamos a dar la vuelta. Entonces, es difícil mantener la estabilidad y lo que sí, una lección aprendida es que estas alianzas público-privadas le dan mucha estabilidad a la política pública. Totalmente. La producción ganadera sigue en crecimiento sostenido. Estamos, en términos de producción, hoy estamos en un estancamiento con una leve tendencia a disminuir, pero como estábamos mencionando anteriormente, hoy como hay una demanda muy importante de carne en el mundo y los precios están en aumento, los productores lo que están haciendo es retener sus hembras. Hay un proceso de retención para producir más terneros y tener mayor producción. Entonces,
estamos en un proceso de retención que probablemente va a llevarnos a un efecto rebote, es decir, de aquí a unos años vamos a tener mayor producción debido a esta retención de vientre que está ocurriendo en el país. Ya. ¿Por qué destaco esto, doctor? Porque cada vez vemos que gente no vinculada directamente a la producción ganadera están entrando en la ganadería. Me refiero a personas que están invirtiendo su dinero, su capital en la producción de carne, en frigoríficos, inclusive en ventas de carne. Y es el caso y todo el mundo conoce, porque es de público conocimiento, futbolistas que se metieron en el rubro. Sí. Lo que sucede es que la ganadería como negocio es un negocio atractivo. Porque es un negocio con proyección y estabilidad. Es decir, a diferencia de lo que muchas veces se piensa que la ganadería se gana, que el margen es muy amplio, en realidad la ganadería es un negocio de bajo margen, se gana poco, pero se gana casi siempre en el tiempo. Entonces, por eso muchos actores han entrado en este negocio, porque es un buen negocio. Sí. Pensando de aquí a... Es como comprar un terreno y decir de acá a 10 años va a valer más, y de acá a 10 años la ganadería voy a seguir ganando, sí, probablemente vas a seguir ganando porque es un negocio muy seguro y todas las variables hacen de que las cosas se mantengan así. Es como lo que fue en su momento el negocio del algodón. Parecido a lo que fue el negocio del algodón. La agricultura también es un buen negocio. La única cuestión es que el nivel de inversión muchas veces y el nivel de fluctuación hace que a veces uno gana mucho, pero a veces también uno pierde. Pierde, sí, depende mucho de las condiciones climáticas. Entonces, en la ganadería es un poco más manejable eso y hace que en efecto sea más sostenible en el tiempo. Ya, efectivamente. Tengo que cumplir con la última pausa, Víctor. Sí, vamos a cumplir con la última pausa. Retornamos en un momento. Bueno, estamos compartiendo la mesa aquí en Pulso Económico con el doctor Marcos Medina, médico veterinario, ex ministro de Agricultura y Ganadería, y también trabaja ahora en el sector privado en el tema de consultoría para la producción ganadera y cárnica. Así mismo, y en la docencia también está. En la docencia también, sí. Exactamente. Con algunas regionales puntualmente trabajas de la ARP. En realidad con la ARP estoy más vinculado con la nueva universidad que se ha creado, la Universidad Rural del Paraguay. Estamos trabajando muy de cerca en potenciar el proceso educativo, académico, apuntando justamente a tener profesionales que puedan atender todas las grandes oportunidades que existen en el país. Ya, perfecto. Bueno, tenemos en línea de comunicación a otro veterinario, médico veterinario, el doctor Silfrido Baumgarten. Él es productor ganadero de la zona del departamento de San Pedro y seguro también que tiene alguna visión sobre esta buena noticia que estábamos hablando al inicio de esta charla, la instalación de un frigorífico en el departamento de San Pedro, General Resquín puntualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buen día. Sí, muy buen día, Alfonso, a tu oyente y a un fuerte saludo, un gran saludo al doctor Marco Medina, un gran profesional veterinario. Indudablemente, doctor, que estamos al frente de un gran desafío y estamos al frente de un emprendimiento muy valioso, la instalación del primer frigorífico en el departamento de San Pedro, que es tu zona de trabajo justamente, donde están tus campos. Sí,
justamente viene a ser como un sueño, vamos a decir, de los ganaderos de San Pedro, pues siempre San Pedro sonó como, o sea, anteriormente éramos la capital del novillo gordo. En fin, veíamos que se instalaban frigoríficos en los departamentos vecinos, pero no teníamos la suerte en San Pedro, ¿verdad? Bueno, hoy realmente una noticia más que buena para todo San Pedro y para todo el Paraguay. Yo realmente le quiero felicitar a la gente de Estrellita, pues no solamente van a instalar, creo que un frigorífico, sino realmente están haciendo un trabajo excelente de selección del ganado, de buscar la excelencia en cuanto a marmoreo. Están trabajando con la última tecnología y eso realmente hay que felicitar porque el mundo, como varias veces hablamos en tu programa, Alfonso, ya no busca solamente carne, así como commodity, sino cada vez van a ser más exigentes y como somos uno de los principales exportadores de carne en el mundo, nosotros no nos podemos quedar atrás en esta carrera de estar y producir carne premium también, ¿verdad? Uh-huh. Ya da un mayor campo, digamos, y amplía también el campo de competencia en cuanto a concentración de producción cárnica y del manejo de la industria de la carne, la instalación de un nuevo frigorífico. Totalmente, a medida que hay más competencia entre los frigoríficos, entonces nos favorece a todos los ganaderos, pues entonces cada uno elige con quién trabajar, uno tiene más opciones y toda la vida la competencia en el sector privado es lo mejor que hay. Le escuché decir al ministro, y un abrazo fuerte para el ministro, tenía que estar con nosotros hoy también, el ministro de Agricultura y Ganadería, falleció su madre, nuestras condolencias para él. Decía él de que San Pedro es un departamento postergado, digamos, en materia de producción y en materia económica, y que ha motivado justamente la penetración de fuerzas y movimientos delincuenciales. ¿Por qué? Porque la gente pobre necesita trabajar, necesita tener ingresos, entonces como que no hay oportunidad, apuntaban un poco a estos renglones de delincuencia. Sí, realmente la delincuencia o una especie de terrorismo que había en San Pedro tiene una historia larga, ¿verdad? Entonces, pero siempre si hay mano de obra, entonces se puede ir evitando este tipo de gente que se quiera dedicar a otra cosa, ¿verdad? La educación es básica. Y no solamente la educación, pues si tomamos el tema de Cuba, por ejemplo, en Cuba son todos universitarios, pero no hay mano de obra, entonces tienen que ir acompañados de inversiones del sector privado, en este caso para dar mano de obra a este tipo de gente, ¿verdad? Ya, así mismo. Y finalmente tenemos que decir y valorar de que se va a impulsar la economía y la producción ganadera, que en la última charla que tuvimos era un poco manifestaba un poco la preocupación por el posicionamiento que tenía el departamento de San Pedro, que iba un poco rezagado a lugares mucho más altos antes de ser una de las primeras en materia de producción ganadera. Era así, Alfonso, o sea, anteriormente, hasta hace 10 años atrás, San Pedro estaba en segundo lugar, primero presidente Allende en cantidad de haciendas, y hoy quedamos cuarto detrás de los 3 departamentos del Chaco. En parte por la expansión, cuando también estos grupos medio subversivos el Estado empezó a controlarlo más, entonces el sistema de la ganadería empresarial, como dice mucha gente, empezó a expandirse y eso fue a costa de las pasturas donde se moraban el ganado en San Pedro, a costa de la soja y el maíz, ¿verdad? Pero con este surgimiento de este frigorífico lo que van a ver creo que es más confinamiento, o sea, se va a combinar la agricultura que está súper
desarrollada en San Pedro con el ganado, así que yo creo que se vienen años de confinamiento, de mucho desarrollo de feedlot en el departamento de San Pedro. Bueno, doctor Silfrido Baumgarten, gracias por su participación aquí en el programa. Muy amable y que tenga una buena jornada. Bueno, saludo de vuelta al doctor Marco Medina. Gracias, doctor. Pésame al ministro. Bueno, hasta luego. Para ir cerrando, nos quedan unos 2 minutitos nada más, doctor Marcos Medina. Indudablemente estamos al frente de un gran desafío, de una gran oportunidad y de un gran crecimiento para el departamento de San Pedro. Sí, en general el país está en un escenario positivo de crecimiento, de desarrollo. Y aquí yo quiero meter algo que mencionó el doctor Baumgarten, aprovecho para saludarle también, que es la educación. Muchas veces perdemos de vista que estas grandes oportunidades que existen para nuestra población dependen de construir un puente que se llama educación. Porque nosotros vamos a poner una industria que va a requerir que las personas que trabajan en esa industria tengan un nivel de educación y competencias adecuadas para ser eficientes. Entonces es crítico que la educación apunte a que se acompañe el desarrollo económico y que la mayor cantidad posible de paraguayos y paraguayos tengan oportunidades de acceder a estos grandes emprendimientos como el que está ocurriendo en San Pedro. Bueno, doctor Marcos Medina, le agradezco por compartir con nosotros el programa y ya oportunamente seguro que vamos a seguir hablando de buenas noticias. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por esta invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia. Siempre es un gusto y un placer poder compartir con ustedes. Bueno, nosotros estamos cerrando Pulso Económico. Volveremos el próximo sábado a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana. No se olviden que la repetición del programa se emite a través del canal Pro los domingos de 8 a 10 de la mañana. Que pasen bien, feliz fin de semana.